llega hasta ustedes por Telecanal 28 y en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aportando RD. Doctor Cordero. Este canal, que es un canal del pueblo, como podemos decir, tiene la facultad de orientar, pero sobre todo de cumplir las peticiones de ustedes como nos han escrito. Y porque ustedes lo han pedido, les traemos en el día de hoy un nuevo tema. ¿Cuál es, doctora? El Estado Potenquín, con el doctor Miguel Ángel Cordero. ¿Usted había oído escuchar, doctora, sobre el Estado Potenquín? Ay, no. Así es que edúqueme, porque realmente quizás como yo, hay personas que no saben cuál es el Estado Potenquín. Lo primero es saber qué significa Potenquín. Potenquín es literalmente una palabra con la cual se describe una fachada sobre algo que no es real. O sea que el Potenquín es un estado fachada. Son fachadas. Por ejemplo, cuando vemos en el Facebook la brillantez de una persona y una sonrisa, ¿será real eso? Eso mismo sucede con los estados. Pero hablamos estados, pueden ser pueblos. La verdadera realidad solo lo conoce el autor de quien enmascara qué es lo que se quiere enmascarar, valga la redundancia. Esta palabra, este concepto viene de un señor llamado Gregorio Potenquín. ¿Y quién era Gregorio Potenquín? Gregorio Potenquín, un señor que nació en Rusia en el año de 1739 y murió jovencito, a la edad apenas de unos 50 años. Fue el amante de Catalina la Grande, Catalina II, y él le entregó prácticamente a Catalina lo que fue la península de Crimea en el año de 1783, sin haber tirado un tiro, y creó ciudades ahí en esa región como Nikolai, Sebastopol, Gerson, entre otras ciudades. Pero ¿qué resulta en este periodo de tiempo de 1783? Esa era una pertenencia del Imperio Otomano. Y al poseerlo Rusia, Catalina se enamoró de esa región porque tenía salida al Mar Negro y quedó impresionada. Dio una gira por esos lugares para irse familiarizando con una serie de personalidades aliadas, embajadores extranjeros. ¿Y qué hizo este señor, Gregorio Potenquín? Que a toda la orilla del río Dnipro fue creando fachadas de pueblos, casuchas, casas muy formales, muy bien elaboradas, que vendían a la imaginación que eran pueblos formales, y todo el que pasaba por ahí entendía que eran pueblos donde la gente vivía feliz. Inmediatamente pasaba la comitiva por ese lugar, él desmontaba los pueblos y lo mudaba hacia otro lugar. Es decir, ese estado fachada que se generaba para complacer a su amante, a Catalina, tenía una razón de ser. Catalina, después que se dejó de Pedro II, con la cual ella llegó a emperatriz, y que después de haberlo dejado, casualmente muere al tercer día Pedro III, de ella haberse dejado de él. Pero Gregorio Potenquín fue reconocido por Catalina como príncipe del Imperio Ruso, pero también le granjeó el principado del Sacro Imperio Romano Germánico por todas las contribuciones que hizo. En el año de 1787-92, el segundo encuentro bélico con el Imperio Otomano, logró precisamente Gregorio Potenquín, a través del Tratado de Yazid, lograr una resolución a favor de Rusia. Es decir, que Catalina vio
en Gregorio Potenquín una mano salvadora, a pesar de que tuvo bastantes amantes. Pero este señor fue gobernador precisamente de la parte, de todo ese territorio ahí de Crimea y de lo que es hoy el este de Ucrania. Fue su gobernador, creó riquezas y ciudades, pero fue ministro también de Catalina II, mejor conocida como Catalina Grande, alguien a quien Vladimir Putin, admira y alaba y reconoce como la gran creadora de esa zona, incluyendo Odessa. Catalina, que hizo grandes aportes en el ámbito de la filosofía, del arte y de las letras, porque era amiga y mantenía comunicación con grandes pensadores como Voltaire y Diderot. Entonces, el concepto de Potenquín es aplicado hoy día hasta en la justicia, cuando se trata de elaborar un falso argumento en el ámbito jurídico. Ya dicen, eso es una situación Potenquín. Están enmascarando la realidad sobre una investigación, pero sobre todo de una legislación. Pero, ¿cómo lo vemos a nivel de las potencias? A nivel de las potencias podemos decir que a veces tenemos cierta creencia sobre una potencia que no es potencia, y lo estamos viendo en el caso Rusia-Ucrania, que entendíamos que había un ejército devastador, que el segundo ejército más poderoso del mundo era el ejército ruso. Ahora, podríamos decir que es un ejército Potenquín, que es el ejército ruso un ejército Potenquín, en virtud de que estaba enmascarando una realidad que no era cierta. Las economías de algunos estados, porque para poder traer inversionistas tienen que vender que están bien. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. La esperamos. ¿Hay algún sistema de seguridad nacional Potenquín? Eso es normal. Te voy a decir lo siguiente: dentro del esquema interno de los estados, los esquemas de políticas públicas van encaminados hacia un sistema, un esquema Potenquín. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que vender un producto de bienestar, aunque no esté llevando quien nos trajo. Y precisamente, si tú analizas, no solo en el caso de República Dominicana, porque no vamos a satanizar lo nuestro, en todos los estados sucede lo mismo. Sí. ¿Qué sucede? Que los gobiernos dicen que el mejor gobierno ha sido el de ellos. Con la caída de las torres, o sea, con la destrucción de las torres gemelas en Estados Unidos, se cayó la creencia de que Estados Unidos tenía un sistema de seguridad nacional fuerte y que ellos estaban blindados. Ahí, ¿qué pasó, doctor? Fíjate, recuérdate que como resultado del 9/11, de lo que se conoce como el 9/11, el 11 de septiembre, Estados Unidos descubrió que en verdad su seguridad estaba carente de una serie de fundamentos. Y por ello, a partir de ahí surge el Homeland Security. El Homeland Security, debido a que todas las agencias de inteligencia y de seguridad trabajaban independiente, con autonomía. Entonces, se podría decir que para ese entonces, antes del 9/11, existía una seguridad Potenquín. Se podríamos decir eso. Ya el aprendizaje, esta situación que devino a partir del 9/11, demostró esa debilidad de los sistemas y empezó a reforzarse a través de lo que son las estrategias nacionales de seguridad, en la cual los diferentes órganos de inteligencia deben actuar de una manera sistémica, unida, cohesionada, donde haya intercambio de información. Incluso, doctor, es tan importante que se verifique, que se revise ese sistema de seguridad por los peligros que reviste,
un sistema de seguridad Potemkin, o sea que las estrategias deben reforzarse. En los Estados Unidos tuvieron que hacerlo. Ahora pienso que en los colegios y escuelas, o sea, en la parte de educación, en la estructura de educación, tanto de República Dominicana como de otras partes del mundo, debe haber una seguridad real para poder así preservar lo que es la integridad física de los ocupantes allí, ya son de los profesores y también de los estudiantes. Pero tú quieres saber en qué momento se ha visualizado más las debilidades de los estados en el periodo de la pandemia. La COVID-19 trajo al desnudo precisamente las debilidades de la mayoría de los estados, estados que en el ámbito salud eran estados Potemkin, porque había deficiencia en cuanto a los ventiladores, en cuanto a la capacidad, no había de nada, pero tenía que llegar una pandemia para que los estados se dieran cuenta que su sistema de salud adolecía de una serie de fallas. Precisamente aquí es donde se puede albergar esta mascarilla como estado Potemkin en diferentes ámbitos. Y todavía faltan más. En el ámbito de la economía también se usa este término, cuando se quiere vender la apariencia de que puedo, aunque sea cogiendo prestado. Somos prósperos, aunque sea con dinero ajeno. Es decir, que el concepto Potemkin, que este señor Gregorio Potemkin murió y no sabe que su apellido es tomado como un ente de referencia para hablar o referirse a una falsedad, a una mascarilla que oculta la realidad, pero una realidad funesta en relación a lo que es la verdad. Y esa verdad lamentablemente afecta a lo que es la parte social. Se demuestra un bienestar que no es real. Se demuestra un bienestar que es tan solo una fachada para venderle al mundo que estamos bien, aunque no estemos tragando un cable. Así es, doctor. Mire, cuando se habla entonces ya del estado Potemkin, como que uno aterriza que son varios los sectores estatales, o sea, dentro del estado, que son fachadas y que, como usted dice, ante la pandemia, por ejemplo, de la COVID-19, nos pudimos dar cuenta lo funesto que es esa fachada en la justicia, en la educación, en la seguridad nacional, en la parte, por ejemplo, de salubridad. ¿Qué debemos nosotros esperar cuando se hace un ejercicio, un estudio sobre una posible pandemia? Fíjense que se hacían estudios a nivel de seguridad y defensa. Se hacían estos estudios, pero parece como que eso era un juguete, porque no estábamos preparados. Parece que esto era un juguete porque no estábamos realmente preparados para cuando una pandemia o cuando una bacteria o algo así como llegó la COVID pudiera azotar. Recuerda que el Estado es un laboratorio en el cual empieza a funcionar lo que es la realidad cuando salimos de la falsedad. Y lamentablemente, si nosotros analizamos que la imagen, por ejemplo, política, del marketing político, es lo que impone lo que es el Potemkin del Estado, porque el Estado es lo que somos los ciudadanos. Si los ciudadanos vivimos bajo una falsedad, aparentando y pregonando que vamos a hacer lo que no se puede hacer, porque los recursos no lo permiten, estamos creando una fábula, un cuento chino, de esos cuentos de Oppenheimer, para vender un sueño del cual despertamos con una pesadilla. ¿Hay funcionarios Potemkin? No. Hay de todo Potemkin. Fíjense que ahora estamos ahora estamos nosotros en plena campaña. Entonces, ¿dónde están los legisladores? ¿Ya usted sabe? El gran problema de los funcionarios, de los aspirantes a funcionarios, de los aspirantes a candidatos que ahora está
estamos en el feriado de las aspiraciones, donde cada quien quiere llegar y vende su pensamiento como lo último. Entonces, ese pontequinismo dentro del pensamiento político hay que saber hasta dónde llega, porque hemos sembrado una semilla que ¿a quién va a perjudicar? A los jóvenes que vienen saliendo, a nuestros hijos. Entonces, debemos vivir una realidad sin enmascarillar lo que es nuestra falsedad. Debemos ser lo más reales posible. Los estados tienen que conocer a través del estudio, y volvemos a caer en lo que es la geopolítica, a través del conocimiento del estudio geopolítico, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Hay profesionales Potenquín en este tiempo? Sobre todo, hay profesionales, por ejemplo, que muestran un título y no es real. Es una forma de ser Potenquín. Claro, se muestran como profesionales. Se muestran, no se venden como profesionales. Se venden como profesionales, y esto no debe tener una consecuencia, doctor. Todo en la ¿jurídica? Vida, todo en la vida tiene consecuencias, y los tribunales... ¿Han desvinculado profesores, maestros? Parece que es más fácil falsear un título que estudiar. Claro, porque es que el trabajo, el estudio, es difícil fajarse a quemarse las pestañas detrás de un escritorio, trabajar y ponerse a leer todos los días. Es más fácil tener un título que nos costó una tontería. Se gana mucho tiempo, pero ¿es real eso? Eso es potenquinismo. Entonces, en ese sentido, lo malo dura poco, lo bueno dura mucho. No hay nada mejor que disfrutar el sabor de un sudor que te corre por la frente, que tú sabes que te ganaste algo. Lo fácil es como decía mi padre: mi hijo, lo malavío se lo lleva el río. Se lo lleva el río. Un señor me hizo una historia, duró mucho tiempo ahorrando, dejó de fumar y ahorró para comprar una casa, y al final agarró un cigarrillo, lo prendió y dijo: déjame disfrutar el resultado de lo que ahorré. Se durmió y se quemó la casa. Es decir, si usted tiene un sueño, siga su sueño. No desmaye en su sueño, pero que ese sueño lo haga despertar, no en una pesadilla, sino en una realidad. Y no viva en un síndrome Potenquín, que prácticamente esa es la enseñanza que recibimos a través de las escuelas y el aparato Estado. Lo que pasa es que muchas personas se benefician de esa fachada, ganan mucho dinero, le quitan la oportunidad a aquellos que se fajaron y se prepararon. Si le pueden quitar quizás el título, se lo quitan, pero también da título una posición de poder. Fíjese usted que en nuestro país, porque no nos vamos a ir a otro lado, en nuestro país, República Dominicana, que es donde se transmite desde donde se transmite este programa, hay personas que inmediatamente asumen un puesto de poder, le ponen licenciado y doctor y PhD. ¿Y qué pasa? Que esos son los que marginan, los que sacan y los que desplazan a aquellos que se prepararon para el puesto. Pero es que fíjate, te voy a decir... Y son solapados, y son apoyados también. Alguien comentaba, lo vi ahí en una entrevista, dice: lamentablemente el que se quema la pestaña estudiando no llega a ningún lado. ¿Por qué? Pero producto de que eso es el resultado de un sistema contaminado por el potenquinismo, donde la gente entiende que es mejor estar cerca de la vela, que estar lejos, porque el refrán dice: no te pegues mucho de la vela porque te quema, ni te alejes mucho porque no te alumbra. Entonces, llegar a ese esquema de, sin tener las condiciones, las cualidades de vida, estar tan cerca como para conseguir un nombramiento, en desmedro de aquellos que tienen la capacidad y la calidad para echar hacia adelante proyectos
que sean proyectos de nación, rentables para la buena convivencia de lo que se llama una ciudadanía. Pero si no se toma eso en cuenta a través de la currícula, ¿dónde vamos a llegar? Entonces, doctor, se le puede titular a esta conferencia magistral suya del Estado Potenquín a... ¿Cómo tú le pondrías? Del Estado Potenquín a la fachada de Estado. Porque Potenquín es prácticamente la Una fachada. fachada. Entonces, Potenquín es como un sueño de falsedad a la realidad. Del Estado Potenquín a la realidad del Estado. Pero ese es un título que tú y yo le vamos a dar forma después de. Pero Así es. queremos que ese público que nos siga entienda que vivir su realidad es lo que le va a permitir alcanzar el éxito en el día de mañana. Vivir la falsedad dentro de un síndrome Potenquín no le va a permitir un avance. Lamentablemente, como decíamos hace un momento, ese es el producto que se vende, ese es el marketing que está ahora mismo consumiéndose a nivel político. Ese es el marketing que respiramos en las escuelas, donde quiera que vamos, pero sobre todo en las redes sociales. Sí, muchas gracias, doctor. Será hasta el próximo jueves que estaremos en Aportando RD. No olvide suscribirse a nuestro canal para que tenga este programa y otros que ya han sido de buenos contenidos. Pero sobre todo para que formen parte de esta comunidad de Aportando RD. Será hasta la próxima.